Amenaza de ruptura en la Alianza Va por México. La dirigencia nacional del PAN emplazó hoy al PRI y a su dirigente Alejandro Moreno a retirar o votar en contra de la iniciativa de su diputada Yolanda de la Torre, que propone ampliar hasta 2028 la presencia del ejército mexicano en las calles en labores de seguridad. Si no lo hacen, amagó Marco Cortés, se rompería la coalición opositora y eso sería responsabilidad del dirigente tricolor. Y es que la iniciativa para reformar el artículo 5º transitorio del decreto que creó la Guardia Nacional en 2019 ha desatado toda una tormenta política dentro del bloque opositor, tanto a nivel de dirigencias como en las bancadas del Congreso. Y mientras el coordinador del PRI en el Senado, Miguel Ángel Osorio Chong, desconoció la iniciativa de la diputada priista y dijo que ellos no la aprobarán, que ni siquiera se las presentaron, la mayoría de Morena ya hizo suya la propuesta de la diputada priista Yolanda de la Torre y la programó incluso para ser discutida rápidamente el próximo martes de septiembre, algo que no es normal con las iniciativas de la oposición en esta legislatura. Esta noche la permanencia de la Alianza Va por México, que ha sido un bloque de contención al gobierno de López Obrador, está en vilo. Y si se rompe la alianza opositora, habría un impacto directo en las elecciones del próximo año en el Estado de México y de Coahuila, incluso también para los comicios presidenciales de 2024. La alianza de Va por México cruje. Primero fueron explicaciones y ahora son ultimátums los que le ponen el PAN y PRD a Alejandro Moreno, líder del PRI, para que explique por qué su bancada presentó una reforma que favorece la política de militarización de López Obrador al pedir que el ejército continúe en las calles por 4 años más hasta el 2028. Yo espero que corrijan, que retiren la iniciativa o que la voten en contra, porque de no hacerlo, el PRI cargaría con la responsabilidad y tendría que explicarla de por qué no pueda continuar la coalición Va por México. Su tercer socio, el PRD, también exigió explicaciones del PRI. En distintas entrevistas, el líder perredista Jesús Zambrano dijo que la alianza pende de un hilo, mientras que el presidente López Obrador atizó a la división al aplaudir la iniciativa priista para que el ejército siga en las calles. Que hace bien el PRI en rectificar. Para abonar a las sospechas, la gobernadora de Campeche, la morenista Laida Sansores, anunció que parará su show de audios contra Alejandro Moreno en su programa semanal Los Martes del Jaguar. Anuncio importante del Martes del Jaguar. Después de una larga reunión con el abogado, hemos decidido no tocar el tema de Alejandro Moreno. Y por su parte, la protagonista de la iniciativa para ampliar la presencia militar en las calles, la diputada Yolanda de la Torre, aseguró para Noticias de la Noche que la propuesta es suya, que ella la pensó y que nadie le mandó a hacer nada. ¿Esta iniciativa es suya, o sea, de usted nació o se la piden? ¿O le manda su coordinador Rubén Moreira o Alito Moreno que la presente? A ver, le voy a decir algo muy práctico, Salvador. Sí. Por eso no tengo marido, para que no me maten. Esta iniciativa provocó un choque de priistas contra propios priistas. Los diputados tricolores anunciaron que respaldan a su compañera y van con la iniciativa, pero la bancada del PRI en el Senado la rechazó por completo. El voto va a ser en contra y por supuesto no estamos de acuerdo ni en la presentación ni por supuesto en esta iniciativa. Va en contra de lo que hemos venido planteando durante estos últimos años. Se les dio el tiempo suficiente pedido por las propias Fuerzas Armadas, aquí estando en el Senado de la República, y queremos que se cumpla ese plazo, por lo que no estamos de acuerdo. Y finalmente, el presidente López Obrador quedó feliz con la propuesta tricolor que abona a su intención para que el ejército sea el eje de la seguridad. Si el PRI plantea ayudar haría muy bien. Para las Noticias de la Noche con Salvador García Soto, Eric Alcántara, Heraldo Televisión. Oiga, y de inmediato hubo reacciones por parte
de los dos empresarios que han sido los impulsores y artífices de la Alianza Va por México, Claudia X González y Gustavo de Hoyos, le mandaron hoy mensajes muy claros al dirigente del PRI y dijeron que todos los involucrados en la alianza deben cumplir y respetar los pactos que se han hecho dentro de esta coalición. Claudio X González, empresario. En la construcción de la coalición Va por México, que tanto ha servido a la contención de daños causados por Morena y que es la mejor vía para lograr la alternancia democrática, el cumplimiento a cabalidad de los acuerdos ha sido y debe seguir siendo la regla fundamental. Gustavo de Hoyos, expresidente de Coparmex. La coalición Va por México surgió para preservar los valores de la democracia y defender la Constitución, incluyendo la lucha contra la militarización. Su fortaleza reside en el cumplimiento de lo pactado. Los líderes partidarios deben apegarse a principios y honrar los acuerdos. Y ya escuchaba usted a la diputada Yolanda de la Torre, con quien conversamos el día de hoy, que es la que presenta esta iniciativa. Ella dice ser la autora, la única autora. Dice que nadie se la pidió ni la mandó a presentarla. Incluso me contestaba en esta plática que tuvimos que por eso no tiene marido, para que no la anden mandando. Ella reivindica que ella cree en esta idea de alargar la presencia del ejército después del 2024, porque las condiciones de seguridad del país no son las idóneas y que si no se hace esto, el país se incendiaría por la violencia del narcotráfico. En esta misma entrevista que nos dio para las noticias de la noche, la diputada Yolanda de la Torre le mandó decir al líder del PAN, Marco Cortés, que su iniciativa no pone en riesgo ni rompe la alianza Va por México. Incluso retó a los gobernadores panistas a que digan si quieren que el ejército deje de estar en sus estados. Pues claro que la metí en contexto para que me hicieran caso. Marco Cortés, yo tengo una posición que yo respeto. Esta iniciativa, con toda claridad se lo digo, no pone en riesgo la coalición, porque no habría una razonabilidad. Claro. No habría una razón de fondo. ¿Por qué? Porque no trastoca el diseño, la naturaleza y la jerarquía de la Guardia Nacional. Bueno, y a todo esto, ¿qué ha respondido el líder nacional del PRI, Alejandro Moreno, a estos ultimátums que le están dando sus aliados, los aliados de Va por México? Bueno, pues ha rechazado el amago tanto del PAN como del PRD de romper la alianza. Dijo que su partido no acepta ultimátums de nadie, ni de sus aliados, ni del gobierno. Que subió Alejandro Moreno, textual dice esto que le comentaba: el PRI no recibe ultimátums ni acepta órdenes ni de aliados ni de adversarios. Siempre vamos a construir en unidad y convicción por el bien de México. Anuncia en este tuit del dirigente nacional del PRI que mañana a las 10 de la mañana dará su postura ante todos estos reclamos y sospechas de que ha negociado con el gobierno un acuerdo y que va a traicionar a la Alianza Va por México. Mañana a las 10 dará su posición en una conferencia de prensa. Por lo pronto, esta noche le puedo decir lo que nos comentan fuentes directas del CEN del PRI, que Alito Moreno dirá mañana que no piensan retirar esta iniciativa, que es la condición que le están poniendo los integrantes de la alianza opositora para que la alianza pueda continuar, que retire la iniciativa o que el PRI la vote en contra. Ninguna de las dos cosas van a pasar, según nos comentan. Mañana defenderá la iniciativa como un derecho de la diputada a presentarla y dejará en libertad a los diputados del PRI que quieran votar. Ya varios de los priistas han dicho que votarán a favor de esta propuesta y muy seguramente votarán junto a Morena, que prácticamente ya hizo suya la propuesta del PRI. Pero vamos esta noche con los protagonistas en este tema. Hacemos contacto con Jesús Zambrano, es el presidente nacional del Partido de la Revolución Democrática, una de las tres fuerzas que integran la Alianza Va por México. Don Jesús, qué gusto verlo y saludarlo. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Salvador. Igualmente con el gusto de mi parte y a tus órdenes, como siempre. Pues, ¿cómo ve el PRD esta situación, la tensión que hay en este momento y qué va a pasar si el PRI ratifica su postura de apoyar o impulsar esta iniciativa de su diputada Yolanda de la Torre? Muy delicada la situación, Salvador. Yo no he mandado ultimátums, ¿eh? En política no son lo aconsejable los ultimátums, lo han tomado así, llamamientos o pronunciamientos que tanto Marco Cortés del PAN como un servidor, Jesús Zambrano del PRD,
hemos dicho que sí está en riesgo la permanencia de la coalición si el PRI en su conjunto termina aceptando esto que se ha planteado, de algo que ni siquiera estaba en realidad en el debate, en el tapete de la discusión. Salvador, en ningún momento había aparecido, solo tangencialmente se llegó a decir en algún momento, hay que estar pendientes de qué va a pasar con este transitorio quinto de la Constitución, que habla de que a propuesta del presidente, por cierto, en su momento cuando se creó la Guardia Nacional, se metió a la Constitución de que en marzo del 2024, dentro de año y medio, el ejército regresaría a los cuarteles y la Guardia Nacional estaría consolidada. Nunca estuvo en realidad en la discusión. Si Alito dice, no aceptamos ultimátums ni de aliados, ni del gobierno, ni de nadie, está en su derecho. Tampoco aceptamos nosotros madruguetes de algo que nunca estuvo puesto sobre el tapete de la discusión y algo que trastoca la esencia de lo que hemos venido discutiendo, Salvador, en el sentido de que debíamos ponerle un freno a esta militarización que ya huele a militarismo y que además está apestando a dictadura, hay que decirlo claramente. Entonces, contribuir a eso no me parece que sea lo mejor de la manera en que lo están planteando desde el PRI. Vamos a esperar a ver todavía qué mañana es lo que sucede. Mañana ya, por cierto, desde el Senado de la República, el coordinador de los senadores priistas dijo que ellos no avalarían una cosa como estas, y por supuesto porque en el fondo no es si los militares participan o no en labores de seguridad, sino bajo qué condiciones, bajo mando civil o bajo mando militar, con objetivos y tiempos determinados, o se militariza todo, que es lo que está haciendo López Obrador. No nos engañemos. La discusión no es como se ha planteado por algunos, de que a ver, que digan, como dijo la diputada Yolanda La Torre, si los gobernadores del PAN le han dicho a Marco, dicen que ellos pueden resolver el problema de la seguridad solos, entonces retiro mi iniciativa. No, diputada, por favor, no trivialice un asunto tan grave para el país que es esto que estamos viendo de la militarización con los riesgos de implantación de una dictadura en México. Ahora, Jesús Zambrano, mencionas al presidente López Obrador porque es finalmente el promotor de esta política. Esta iniciativa que presenta la diputada del PRI bien la pudo haber presentado cualquier diputado de Morena, es decir, tiene el sello de la línea de este gobierno en ese sentido. Pero, ¿qué tanto está influyendo el presidente López Obrador? ¿Qué tanto ven la mano del presidente detrás de todo esto que está pasando con el PRI, con Alejandro Moreno? Te lo pregunto porque hoy lo dice abiertamente, le sugiere a Alito Moreno que rompa con ustedes, que se divorcie, les dice, de sus aliados porque no le convienen. Sí, es que eso llama la atención, mucho la atención, Salvador. Yo no quiero meterme en el terreno de la especulación acerca de que si López Obrador está en acuerdos con Alito o Alito en acuerdos con alguien, con Adán Augusto por ese apapacho y cosas que se dijeron, quién sabe qué al oído, el 1 de septiembre que fue a entregar el informe ahí en San Lázaro. No quiero meterme en esas especulaciones porque no nos ayudan. Lo que sí llama poderosísimamente la atención, y en eso debieran pensar los priistas que de veras están preocupados por lo que está pasando en el país y lo que puede seguir, incluyendo el destino mismo del PRI, es este mensaje de López Obrador hoy: oigan, vengan, ya, quítense de allá, vénganse, aquí está, vénganse, contribuyan con nosotros aquí con la transformación, los estamos esperando, ya dejen a los conservadores, o sea que somos nosotros y todos los que han votado por nosotros. Digo, eso sí llama poderosísimamente la atención,
Y eso es sobre lo que debieran reflexionar, pensar, valorar los priistas que están, pues, a lo mejor por la razón que sea, no voy a meter a especular a eso, pensando en sí acompañar esta reforma que solo contribuye al propósito de Morena de militarizar el país y que va a mantener sin modificar para nada la estrategia de combate a la inseguridad que tanto hemos criticado junto con el PRI Alito hace apenas la semana pasada, como antes, hace 2 semanas, que estuvimos allí el día 30 en San Lázaro diciendo, a mí no me van a callar, ¿sí? Ok, pues bueno, pues ojalá y todo eso se recapitule, se recapacite, claro, y que sigamos caminando juntos. La coalición Va por México, Salvador, es una necesidad política para el país. Sin duda alguna lo es. Finalmente le pregunto, Jesús Zambrano, esperaremos las definiciones que se tomen en las próximas horas, mañana ver qué posición asume el dirigente nacional del PRI, pero si esto ocurre, pues si hay una ruptura en la alianza, estamos hablando de que ya no irían juntos ni en el Estado de México ni en Coahuila. Yo no quiero adelantar vísperas, Salvador. Esperaremos porque todavía no termina el proceso legislativo. Sí. Mañana puede salir Alito y desde San Lázaro y decir algo que no sé qué pueda hacer. Vamos a valorarlo. Mañana también es muy probable que Marco Cortés y yo salgamos en una posición común. Es probable, no es nada seguro. Lo hemos estado considerando mi amigo, colega panista y un servidor, pero luego sigue el Senado y el PRI está en San Lázaro y está en el Senado de la República y es un fenómeno además en todo el país y hay que esperar a ver qué va a suceder. Por eso yo con toda responsabilidad, de veras, que a lo mejor es la mesura que me dice la experiencia de mis años en la política, que me dice, tranquilo, esperemos, no aceleremos decisiones, no adelantemos vísperas, porque no esperábamos que de lo que empezó a discutirse el viernes pasado en San Lázaro, y hoy estamos a martes, Salvador, 5 días, y de repente nos cambió el panorama. ¿Qué puede pasar en las próximas 24, 48 horas? Vamos a esperar. Todo puede suceder. Todo puede suceder y estaremos muy atentos y por supuesto consultándolo. Don Jesús Zambrano, muchas gracias por tomarnos este enlace. Al contrario, gracias a ti, ustedes. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Pues lo dice bien el dirigente nacional del PRD, la Alianza Va por México en este momento es necesaria para la democracia en México. Si se rompe, pues habrá sin duda efectos y consecuencias dentro y fuera en la política. Fuera, si no van juntos y unidos en las próximas elecciones, el panorama cambia y Morena tiene grandes posibilidades de ganar el Estado de México y quizás incluso Coahuila. Si dentro del PRI también puede haber consecuencias, porque ya lo decía bien Jesús Zambrano, el PRI está dividido. Hoy el Senado dijo que no va con esta posición de Alejandro Moreno y de la Cámara de Diputados. Estaremos atentos, como bien dice Jesús Zambrano, a los acontecimientos y a lo que se defina en las próximas horas.